Epidemics describió, ¿no? En la evolución de los niños recién nacidos o en pacientes que consideraban ellos débiles, ¿no? Que presentaban, y ahí están en esos escritos, ¿no? Redactados, describiendo placas blanquecinas en la boca, lo que se denominó en esa época como estomatitis aftosa, ¿no? La creencia del calor al estómago que producía la estomatitis aftosa. En 1835, Verón y Ver describieron varias formas clínicas de la enfermedad, ¿no? En 1844, Bennett aisló ya el hongo y propuso que la enfermedad era propia de pacientes debilitados, ¿no? De pacientes que eh, no tenían pues una salud adecuada, según, ¿no? Ellos. En 1853, Robin aisló el hongo y propuso que la enfermedad es propia de pacientes débiles. O sea, prácticamente coincidían en algunas ideas, ¿no? Con respecto al, a los autores anteriores. Languerón y Talice lo clasificó como Cándida albicans. Tiene varios sinónimos o se conoció a través del tiempo según los nombres que les daban los autores, ¿no? A este agente etiológico con diversos géneros y especies. Han llegado a contarse hasta 250 sinónimos y acrónimos. Entre los más importantes se encuentra Oidium albicans, por Robin en 1853, y otro, Monilia cándida, por von Noodle y Hausen en 1968, o sea, hace el siglo pasado nada más, ¿no? No me hace, se demora en pasar, pero bueno, esperemos que no me abandone. ¿Cómo se ha clasificado la taxonomía del género Cándida? Esta es una taxonomía que se da a través de Berger, pero vamos a ver más adelante las controversias y cómo las están clasificando, ¿no? Actualmente, aunque pertenece a la clase Ascomycetes, subclase Hemiascomycetes, orden Saccharomycetales, familia Saccharomycetes, género Piquia ancenula axioxima, que son los estados teleomórficos, y especies a los estados anamórficos se les denomina cándida. E inclusive ahora se ha cambiado la denominación por complejo, ¿no? Que lo vamos a detallar en un momento. El género cándida se clasifica actualmente en base a la secuencia genética, siendo las especies más frecuentes, pues Candida albicans, de 40 a 85%, y siguiendo Candida tropicales, Candida glabrata, Candida tublinensis, Parasilopsis, sensu estricto, que ya le dan esa denominación, y otras más. Y algunas de estas especies presentan estados teleomórficos, ¿no? De ascosporados. Pero, como en los últimos años, acá estoy, en los últimos años, debido a los estudios de biología molecular, en el diagnóstico de las micosis han habido cambios taxonómicos en algunos géneros de hongos. Y el género Cándida es uno de los que se vieron más afectados, porque cuando se le aplicaron estas técnicas moleculares se observó que muchas levaduras eran fenotípicamente similares, pero genotípicamente diferentes. Entonces, eh, llegaron a la conclusión que si bien estaban relacionadas, debería de agruparlas, ¿no? En diversos grupos. Tal es así
que surgieron el nombre de complejos, ¿no? Se les reorganizó de una forma al género Cándida, que le colocaron el nombre de complejos. Incluso algunas levaduras hasta cambiaron de nombre y cambiaron también de género. Acá en esta imagen, vemos el nombre antiguo que tenía el, el hongo y con el nombre actual con el que está, ¿no? Por ejemplo, Cándida guillermondi actualmente se llama Meyerosima guillermondi. Cándida cruzei, ¿no? Que ya no es Cándida cruzei, ha cambiado y se llama Piquia cudriaceae. Y nosotros en la práctica vamos a trabajar con esta cándida, ¿no? Entonces hay que denominarla con el nombre actual. La relacionamos todavía con Cándida cruzei porque la conocemos hace muchos años, pero es su nombre actual, ¿no? Como está clasificado genotípicamente. Después tenemos que Cándida rugosa, Biutina rugosa, Cándida famata, de Mises hanseis. Y los complejos de especies, porque dirán, ¿dónde está Cándida albicans? Cándida albicans ha sido su nombre que se tenía como complejo Cándida albicans. Y en ese grupo, actualmente, solamente integran 3, Cándida albicans, Cándida africana y Cándida dublinensis. Y después, bueno, antiguamente teníamos estos otros complejos, pero todavía están haciendo pues las modificaciones, pero están involucrados grupos, ¿no? Grupos de cándidas en Muy bien. Entonces, las especies más frecuentes que nosotros estudiamos es el complejo de Cándida albicans, de Cándida parasilopsis, de Cándida tropicales, Cándida glabrata, Piquia cudriaceae, que es Cándida cruzei, y el complejo Meyerosima guillermondi, ¿no? Las más frecuentes. La cándida va a producir la candidiasis, como no se le conoce, que son infecciones superficiales, que son producidas por la levadura de este hongo. Forman parte de la microbiota normal de la piel, del tubo digestivo del hombre. Estas levaduras se encuentran formando parte del ecosistema, ¿no? Hay factores que van a alterar este ecosistema y las van a convertir potencialmente en patógenos. Por eso es que se les dice que son oportunistas. Tenemos que se presentan o están relacionados en humanos o en animales que tienen de sangre caliente. Y la microbiota, pues, si bien es cierto, la podemos encontrar en piel y en el tubo digestivo del hombre, también coloniza, ¿no? Otros espacios. Tenemos que tiene predilección por las mucosas. En el tracto gastrointestinal, en un 40-50% coloniza el intestino delgado y el intestino grueso. En el tracto respiratorio superior lo encontramos en la boca, la laringe, la faringe, ¿no? En el tracto genital, en el hombre, de 0 al 10%. En la mujer habitan de acuerdo, se les dice en equilibrio, en esto dependiendo de los microorganismos, como el bacilo de Dohrnell, que se encuentren en esta zona, ¿no? Cuando está disminuido, ahí es donde aprovecha esta cándida para poder colonizar. En mujeres no embarazadas, de un 5 al 30%. Un factor predisponente, digamos, es el embarazo, ¿no? Entonces, en mujeres embarazadas aumenta ese porcentaje de 30 a 75%.
No es frecuente en piel sana, o sea, tiene que haber algún tipo de injuria, algún tipo de lesión, disminución, algún problema de inmunocompetencia, ¿no? Para que este hongo, esta levadura ingrese. En el tracto respiratorio superior y en el tracto urinario es frecuente, ¿no? Las vías de entrada. Estas infecciones pueden tener origen endógeno a partir de las levaduras que se forman parte, pues, de la microbiota normal, digamos, de la piel, ¿no? Que está en toda nuestra superficie de la piel. En unas zonas son más, pre- este, se predisponen más, o también exógenas a partir de la levadura en el medio ambiente y en este caso en el medio hospitalario, ¿no? A través de varios factores, pero uno de ellos, las manos del personal. Entonces, vamos a reconocer como vía de entrada la forma endógena que forma parte de la microbiota habitual, que está favorecida por algunos factores, ¿no? Eso ya lo vamos a mencionar más adelante. Y la forma exógena, si estamos hablando dentro de un ambiente hospitalario, que pueden ser no solamente los ambientes, los catéteres, las jeringas, el procedimiento de cateteritismo, la infección nosocomiales, ¿no? Que están relacionadas a esto. En cuanto a la edad y el sexo, se puede dar en todas las edades, ¿no? Depende de la inmunocompetencia de, de las personas, eh, puede dar más comúnmente en los lactantes y los ancianos porque por el desequilibrio, ¿no? En la inmunidad que se pueda tener, pues son más vulnerables. En adultos de tercera, cuarta edad, ¿no? Que están activos y afecta en general a ambos sexos, ¿no? En ambos géneros de igual manera. En el tracto genital es más frecuente en la mujer por la anatomía propia que presenta el, el aparato reproductor, ¿no? La ocupación no es tan importante, pero sí está relacionado con ciertos oficios. Por ejemplo, las personas, las lavanderas, ¿no? Como antes. Ahora la mayoría creo tiene en lavadora, pero antes todo era mano, jaboncillo, siquiera jaboncillo, pero ahora son detergentes, ¿no? Y esos detergentes pueden causar daño, laceraciones por el constante uso, son abrasivos. También están relacionados los amasadores de pan, los que preparan esta mezcla, las tortillas, los que limpian las frutas y el pescado sin utilizar guantes. ¿Por qué? Por la constante humedad en la que van a estar en forma permanente y a diario expuestos, ¿no? El periodo de incubación, como la candidosis es por lo general es endógena o es causado por hongos oportunistas, no se puede determinar el periodo en el cual, ¿no? Ha causado la enfermedad. ¿Cuáles son los factores que van a predisponer? Ahí tenemos 5 que se han marcado. Los fisiológicos, el cambios de pH que influyen mucho y vamos a verlo más adelante cuando hablemos de patología, porque ante el cambio de pH es donde la Candida albicans va a aprovechar, ¿no? De poder invadir. Eh, entonces, los cambios de pH que se van a dar en la vagina, en la boca, durante el embarazo, en recién nacidos o prematuros, existe esta disminución o aumento y aprovecha Cándida para poder ingresar, ¿no? Ese es un factor de predisposición. Después, aquellas personas que presentan enfermedades crónicas como diabetes, tuberculosis, o presentan algún acceso
hepático a mediano o desnutrición. Alguna inmunodeficiencia, ya sean adquiridas, leucemias, linfomas, enfermedades como el VIH, ¿no? Ellos son uno de los factores, hipotiroidismo y otras, ¿no? Y después factores iatrogénicos, aquellos que están relacionados con los tratamientos prolongados, con antibióticos, con corticoides, tratamientos anticonceptivos orales, dispositivos intrauterinos, el cateterismo, ¿no? Y los procesos invasivos, aquellos que se van a dar dentro de un ambiente hospitalario, ¿no? Y como miscelánea, pues aquellos que presentan dermatosis, dermatitis de contacto en niños, por ejemplo, cuando tienen esta dermatitis por tener mucho tiempo el pañal y causan un tipo de laceración, ahí puede instalarse traumatismos unguiales, ¿no? De varias naturalezas, digamos, porque más adelante en unas fotos, ahí se va a hablar por qué razón, por ejemplo, las personas que son obesas y presentan pliegues grandes, hay humedad, tienden, ¿no? Es un factor de predisposición de tener candidiasis, ¿no? Hemos dicho que puede tener una vía de transmisión endógena y exógena. Dentro de los mecanismos endógenos va a tener dos factores principales: el que haya un desbalance de la microbiota, ¿no? El segundo factor es aquellos procesos que van a influir en la respuesta inmune, o sea, en, en la inmunocompetencia del individuo. Y la exógena, cateterismo, drogadicción, ¿no? Esos factores externos. Ahora, ¿qué factores van a influir en la patogenicidad? Y acá tenemos los factores principales, por ejemplo, el pH. Habíamos hablado del pH, ¿no? Estos dos elementos, pHR1 y pHR2, son genes del Candida albicans. Estos van a codificar y van a estar en la pared celular y van a este, acomodar, van a remodelar la pared del hongo para que ésta pueda sobrevivir de una forma dependiendo del pH del entorno, ¿no? O sea, Candida albicans es un patógeno que se adapta en nuestro cuerpo si se enfrenta a cambios drásticos de pH, por ejemplo, en el medio ambiente o en el medio de la vagina, que es pH ácido, ¿no? O del estómago, que también es ácido, hasta un ambiente neutro o alcalino, eh, por ejemplo, de la sangre, que es un pH 7.4, ¿no? U otros órganos internos. Candida albicans se va a acomodar y para no desaparecer o no morir y poder sobrevivir en un pH de repente adverso para él, tiene estos dos genes que lo van a adaptar. pH R1 se adapta a ambientes neutros y alcalinos, ¿no? Se va a activar cuando el pH del entorno es superior a 5.5. Y cuando hay un sistema que lo va a regular, está en lo contrario, en un pH que va a ser ácido, ahí actúa PHR2, ¿no? De esta manera es que van a estar regulándose y van a seguir ellos, ¿no? Activos. Como les dije, hay un sistema que se llama R1, R101,
Con este es, como se dice, el sistema que le va a decir, el, del, activa el pHR1 y desactiva el pHR2. Si hay un cambio de pH adverso, manda la orden y activa el pHR2 y desactiva el pHR1. ¿No? Es bastante, eh, un sistema bastante perfecto para que siga viviendo eh, la, la cándida, ¿no? Luego tenemos unas adhesinas que van a favorecer el permanecer la levadura sobre la superficie del huésped o sobre la superficie del catéter, ¿no? O de una superficie X. Y enzimas, va a producir múltiples enzimas, hidrolasas, ¿no? Como las queratinasas, peptidasas, hemolicinas, proteasas que les van a permitir, ¿no? Dañar a los tejidos y, y van a producirse cuando se esté en este proceso. Luego tiene otro sistema, que es el de transición morfológica. ¿A qué se refiere esto? Eh, Tiene varias formas, es una levadura dimórfica, es una levadura, después tiene un pseudomicelio, una pseudohifa y después una hifa propiamente dicha, ¿no? A eso se le refiere a la transición morfológica, que en la injuria para hacer el daño al huésped va a tener, ¿no? una acción principal. Y luego el switching fenotípico se refiere a diversos cambios que van a producirse, ¿no? en ellos, y la formación de biofilms, que se da en Candida albicans y Candida paraxylosas. No quiero. Aquí está, me quería ir. Y aquí tenemos nosotros esquematizado, ¿no? Cómo se produce el mecanismo de patogenicidad de Candida albicans. Inicialmente va a colonizar y va a haber un cambio morfológico, ¿no? Al lado izquierdo vemos nosotros que hay una etapa, lo que representa las células del hospedero, ¿no? Y la levadura. Ahora, acá en el hospedero es una superficie abiótica, se le conoce porque no es, pues, es inerte, ¿no? Y acá biótica porque está en, en la piel. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Hay un reconocimiento inicial, una adhesión. Acá tenemos a la levadura, ¿no? Está reconociendo, está haciendo contacto, esta levadura entra en contacto con las superficies del huésped. Y ahí ingresan o entran a tallar los mediadores, que son las adhesinas. ¿Quiénes son las adhesinas? Ya no me funciona. Las adhesinas, acá tenemos, que son proteínas de superficie, ALS3, HWP1, ¿no? Que va a permitir unirse firmemente a las células epiteliales y endoteliales que están en esta superficie. Una vez que ha ocurrido eso, están reafirmando la adhesión a la superficie. El siguiente paso, ahí lo vemos, son unas levaduras que están brotando y que siguen elongándose para transformarse. Acá lo van a convertirse, van a empezar a dar su pseudo IFA, y está dando pues la transición, ¿no? De una levadura a una IFA, y a esto lo llamamos dimorfismo. Y hay otro fenómeno que ocurre ahí, que es cuando hay un contacto, tigmotropismo, el crecimiento que está dirigido
por esta IFA, ¿no? Dando señales y quiere encontrar pues una fisura, una ranura. Tiene que haber una injuria, tiene que haber una forma en la cual pueda ingresar, ¿no? Y ahí es donde lo están representando. La forma de IFA es esencial para que pueda ocurrir la invasión. Entonces la levadura se adhiere, la IFA ingresa e invade. A esta etapa le llamamos pues la transición morfológica, ¿no? Al cambio de forma bajo ciertos estímulos. Este cambio de fórmula, perdón, de forma, se debe a los estímulos, el pH, que ya se les mencionó, la temperatura en el cual se desarrolla, si hay condiciones de CO2, ¿no? Por estos factores y el, este, las proteínas, las adhesinas que van a estar favoreciendo la reacción, es que se van a ir también transformando y van a permitir hacerse, pues, son dimórficos, ¿no? Van a transformarse. Luego de que ha sucedido de levaduras que van a convertirse en hifas, que es la principal responsable de la invasión y del daño tisular, hasta que puedan ellas ingresar, ¿no? Y se da el mecanismo de invasión celular, que estamos en la parte izquierda, en la imagen izquierda inferior. Aquí el hongo va a utilizar dos estrategias para poder entrar a las células. Uno está la endocitosis inducida, que es un proceso lento, donde también van a participar estas invasinas. Aquí ya les dan el nombre de adhesinas, invasinas, ALS3 y otra que es SSA1. Se unen a estos, ¿no? Como E-caderina, que son células epiteliales que presentan esta característica, y N-caderina, que son también. E-caterina es de células epiteliales y N-caderina es de células endoteliales. La célula, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a ver forzada, como lo van a captar, se va a ver forzada a engullir al hongo mediante los mecanismos dependientes, ¿no? Que ahí presenta. Y la otra forma es a través de la penetración activa. Requiere, en este caso, de hifas vivas, ¿no? Hifas vivas que van a empujar también y van a secretar hidrolasas. Estas hidrolasas son las proteasas, las lipasas, y van a causar el daño tisular, ¿no? Degradan las membranas, facilita la diseminación. Luego de esto, tienen otras características. La formación de biofilms. Estos son complejos, son muy resistentes y son los responsables, ¿no? de la resistencia a los tratamientos. Tenemos que se van a colonizar. Las levaduras se adhieren a las superficies bióticas, que son las mucosas, o también pueden adherirse a las abióticas. En este caso el ejemplo es con catéter, ¿no? Y se van a proliferar de levaduras, acá lo vemos, está en el proceso de adhesión y van a empezar a proliferar, van a formar sus hifas y se van a aglomerar en la matriz extracelular, ¿no? Van a participar otros tipos de enzimas y por último van a dispersar. Las levaduras se van a liberar y van a colonizar nuevos sitios donde puedan volver a repetir su ciclo. Y los factores no debemos dejar de mencionar, porque es muy importante, los factores de aptitud
y supervivencia, fitness les llaman a estos, que es para mantener la infección que da pues Candida albicans y que debe tener para adaptarse al entorno hostil del huésped. Hemos dicho que es muy maleable, se acomoda, pero actúa de esta manera. Roba los metales esenciales del huésped, fierro, zinc, cobre, magnesio. Eh, la respuesta al estrés está relacionado a proteínas de choque térmico, ¿no? O rutas de señalización para que puedan proteger al hongo del ataque oxidativo de las células que están protegiendo el sistema inmune. Regula el pH, excreta amoníaco para alcalinizar el entorno, ¿no? Y poder disparar las cifras si es que requiere, ¿no? En su sistema. Entonces es bastante complejo, ¿no? Pero cómo es su mecanismo de patogenicidad. Las formas clínicas de candidiasis, una vez que se ha instalado, ¿cuáles manifestaciones clínicas puede presentar? Son muy variadas. Pueden ser cutáneas, produciendo grandes y pequeños pliegues. Las uñas producen onyxis blastomicética, granuloma candidiásico. Si es a nivel mucocutáneo, puede afectar a una mucosa digestiva, esófago, gastritis, enteritis y lesiones perianales, ¿no? Puede ocasionar esto. Si afecta a la mucosa oral, producir el MUG, glositis, keilitis. Si es a la mucosa genital, vaginitis, balanitis. Si es a la mucosa bronquial, y también tenemos candidiasis mucocutánea crónica. En la candidiasis invasiva puede producir candidemias, candidiasis localizadas, candidiasis sistémicas y también alergias, ¿no? A este tipo de hongo. Aquí tenemos una lesión por cándida en pliegue inguinal. Es un intértrigo candidiásico de grandes pliegues, ¿no? A estas zonas las consideramos de grandes pliegues porque estos pliegues pueden ser los inguinales, como es en este caso, axilares, suprapúbicos, submamarios, la parte interna de los glúteos, inginocrurales, y es común en pacientes obesos o en pacientes diabéticos, ¿no? O aquellas personas que usan las prendas muy ajustadas, ¿no? Predisponen a este tipo de lesiones que lo observamos ahí, son lesiones eritematosas, con secreción serosa, en algunos casos por fuera, como una especie de líquido, y se observa un collar epidérmico, ¿no? A lo largo de, así podemos observar a estas zonas, y también pueden presentarse colgajos alrededor, como ciertas lesiones satélites, ¿no? Como estas zonas que vemos por aquí. ¿Qué otras lesiones pueden producir? Lesión por cándida en pliegue submamario. Es lo mismo las características del anterior, ¿no? Que pertenece a este tipo de intértigro candidiásico de grandes pliegues. No quiere. Bueno, manualmente. Ahora, esta es una lesión por cándida en espacios interdigitales del pie. Esta es la imagen, ¿no? Este es un pie, lo estoy separando y miren el tipo de lesión. En estos casos se considera un intértrigo candidiásico que afecta pliegues pequeños. Se pueden dar en las uñas de las manos, en los dedos, acá es el caso en las zonas del pie. Y en las manos, cuando están, esto se da porque
pueden estar constantemente en contacto con sustancias abrasivas, como detergentes, eh, ¿no? Y otras sustancias, aquellos que por su oficio de repente están en contacto con pinturas, tiene que ser un elemento abrasivo en la piel. Por ejemplo, los lavavajillas son elementos abrasivos, ¿no? Entonces se recomienda utilizar siempre guantes para que no nos haga daño, no nos lacere la piel. Esto puede ocasionar un eritema, edema, puede estar acompañado de lesiones a otro nivel, no solamente en las zonas interdigitales del pie, pueden también tener tipo de lesiones en la mano, el mismo paciente, ¿no? Aquí tenemos en los espacios interdigitales de la mano, miren, estas zonas son pues húmedas, ¿no? Y si constantemente estamos que con un elemento abrasivo, puede ocasionarnos, y lo vamos a observar con las características, ¿no? Propias. Paroniquia y onicomicosis por cándida. La onicomicosis es una infección por hongos, acá lo vemos, es una infección por hongos que daña la lámina del lecho unguial de la uña. Está engrosada, está amarillenta, mientras que la paroniquia es una inflamación, observamos por aquí, es una inflamación de la piel que rodea la uña. ¿Por qué? Porque le han quitado la cutícula. Esto a menudo no solamente lo puede causar cándida, ¿no? Sino también otras bacterias. Estas afecciones pueden coexistir, ¿no? ¿Por qué? Porque se alimentan de la humedad, de lesiones previas. Por ejemplo, en el caso de las mujeres que vamos a realizarnos la manicure y nos quitan la cutícula, ¿no? Nos quitan la cutícula y si estamos expuestos de repente a un elemento, una bacteria, un hongo, nos podemos ahí, este, que nos cause una micosis. Un granuloma candidiásico. Esto o también se llama candidiasis granulomatosa. Es una manifestación rara, pero generalmente se da en niños o en adultos muy jóvenes, pero que tienen problemas con el sistema inmunológico, ¿no? Las lesiones que ahí observamos se van formando placas grandes, secas, ¿no? Hiperqueratóxicas, como los observamos. Están engrosadas, parecen costras y hasta pueden tener un aspecto verrucoso. Eh, Predominantemente va a afectar el rostro, el cuero cabelludo, la mucosa oral, dando un muget crónico, o tejidos alrededor de las uñas, ¿no? Un área periunguial. Y a menudo está asociado pues a candidiasis mucocutánea crónica, ¿no? Con estos niños. Aquí tenemos una imagen de la candidiasis bucal, que es la forma pseudomembranosa. Es la más común, ¿no? Conocida también como muget. Es común en niños, en recién nacidos. En algunos casos cura espontáneamente durante un periodo de tiempo. En las personas adultas sí se puede manifestar esta lesión presentando alteración, o sea, aquellos que presentan alteraciones de la inmunidad y pueden presentar esta característica, ¿no? A veces algunas personas eh, ante los exámenes se ponen muy estresados y les salen aftas, ¿no? En la boca. No todos, pero algunas personas sí tienen esa predisposición, ¿no? Pero también puede ser frecuente en personas ancianas que usan prótesis dental. La prótesis dental a veces induce este tipo de
de infecciones, ¿no? Los pacientes con VIH también, es más, puede ser un indicador. De repente el paciente está en una etapa temprana del VIH, pero frecuentemente tiene este tipo de infecciones. Entonces es como un marcador temprano del VIH, ¿no? Hay que ponerle atención si es recurrente este tipo este, eh, de infecciones que le da al individuo. Esta infección o esta lesión va a afectar a la lengua, a las encías, al paladar, y están caracterizados como placas pseudomembranosas, cremosas, blanquecinas. Acá lo vemos al fondo, y tienen hasta un tipo de mucoso, ¿no? Fondo eritematoso, y definitivamente arde, y por esa razón impide la alimentación adecuada, ¿no? La glositis. Aquí tenemos una glositis, que son lesiones que se dan en la parte media del dorso de la lengua. Tienen una evolución crónica y aparecen esporádicamente, dependiendo del sistema inmune o de algún tipo de laceración. A veces hay que uno accidentalmente se muerde, ¿no? La mucosa, o se muerde la lengua. Hay de papilación y se produce este eritema, y miren todo el, ¿no? El color de la lengua que se produce. Continuamos. Diagnóstico de laboratorio. Para el diagnóstico de la candidiasis, lo principal es la toma de muestra. En el caso de las muestras de piel y de uñas, se va a tomar las escamas, ¿no? Con un bisturí. En el caso de muestras de mucosas, se toma con un hisopo. Ustedes han visto cómo se ha tomado en bacterio, así, en un tubo con solución salina, estéril. A partir de ahí se puede hacer el examen directo, se hacen los cultivos, ¿no? Aquí, como la cándida tiene, pues, puede estar en cualquier lado, puede presentarse en todas las partes del cuerpo. Las muestras que podemos recolectar para aislarla, ¿no? Dependiendo de la indicación que nos diga el clínico, es exudados, escamas de uñas, raspados de la piel, sangre, esputo, orina, líquido cefalorraquídeo, ¿no? Eh, Esas son las muestras que vamos a poder trabajar. ¿Y qué vamos a realizar primero? Tenemos que, en el caso de las muestras, que ya los había mencionado, de escamas de piel y de uñas, es importante en ese tipo de muestras agregar hidróxido de potasio. ¿Para qué? ¿Cuál es la razón? El hidróxido de potasio es del 10 al 20%, hay otros que son del 30%. La función es digerir la queratina que se produce en la piel. En el caso de estas muestras, ¿no? Poder después observar mejor al hongo si es que está presente. En el caso de las muestras de mucosas genitales, como está en suspensión, no hace falta agregarle hidróxido de potasio, ¿no? Podemos visualizarla en fresco, ¿no? Y también hacer la coloración respectiva. Entonces tenemos que, dentro de las coloraciones que podemos realizar a estas, tenemos a la tinción de Gram, Ray, Yensa, Pasa, incluso Papa Nicolau, dependiendo, ¿no?, de la muestra. ¿Cómo lo vamos a observar? Es un examen directo, ¿no? Al microscopio vamos a buscar si hay la presencia de grandes acúmulos de blastoconidios, células de aproximadamente de 2 a 4 micras de diámetro, si hay presencia de pseudohifas cortas o largas, que pueden determinar el estado patógeno, ¿no?, de lo que estamos nosotros viendo. Y eso va a depender
del tipo de muestra también, y que en algunos casos nos pueden ayudar mucho en el diagnóstico. En el caso de piel y de uñas, por lo general ahí no vamos a encontrar pseudohifas, ¿no? En otro tipo de muestra. Eh, Cándida SP no es microbiota habitual de piel y de uñas, ¿no? Estamos hablando de otros tipos de cándida. Aquí nosotros estamos observando acúmulos de blastoconidios, ¿no? Que es lo que se les había descrito. Por aquí tenemos blastoconidios, ¿no? De 2 a 4 micras de diámetro, pseudohifas cortas, miren, pseudohifas, por el aumento están cortas, largas también pueden ustedes observarlas, pero que tenemos pues que ver si las levaduras están gemando, no están gemando, para poder no hacer el informe respectivo. Si consideramos que un examen directo es positivo, debemos reportar nosotros si observan levaduras brotantes o gemantes, que tienen las características, son globosas, tienen gema o brote, y lo que sí es importante cuando uno realiza este tipo de pruebas, sobre todo cuando empezamos en los diagnósticos, no confundirlos con otro tipo de elementos, ¿no? Como las gotitas del hidróxido, que puedan confundir. Al principio eso se puede dar, pero después ya no, es cuestión de experiencia. Aquí también, y tenemos muchas más, miren el acúmulo de las blastoconidias, este es otro tipo de, acá también lo vemos, y tiene sus pseudomicelios, ¿no? Que están creciendo. Acá indican que es un hisopado de mucosa bucal. En este caso es una coloración donde observamos la presencia de las levaduras y los pseudomicelios, ¿no? Que están presentes. Posteriormente, ¿qué vamos a realizar? Seguimos el cultivo. Se realiza un cultivo en agar saburó con antibiótico, debido a que es una muestra. Nosotros en el laboratorio trabajamos con cepas, por eso es que los agares que utilizamos no tienen antibiótico. Pero cuando trabajan con muestras, sí debemos de utilizar agar saburó con antibiótico. Se siembra y se lleva a incubación de 30 a 37 grados, ¿no? Por 24 a 48 horas, donde esperamos nosotros el crecimiento de colonias, mire, de aspecto cremoso, lisas, húmedas, brillantes, de color blanco, ligeramente beige, que con el tiempo pueden tornarse rugosas, plegadas y extramembranosas. Pero aquí este es un cultivo joven. Aquí vemos otra característica, probablemente ya tiene más tiempo, y aquí, ¿no? Más. También podemos nosotros trabajar biopsias. En este caso es útil para casos cutáneos profundos. La histopatología se reporta al proceso granulomatoso acompañado de las estructuras fúngicas que estén observando, ¿no? Se encuentran blastoconidios, las pseudohifas, depende de la coloración también que ustedes van a utilizar. En este caso, las coloraciones especiales de paz se observan muy bien. Acá tenemos, esta es una imagen que corresponde a la biopsia, ¿no? Observamos, esta es una esofagitis candidiásica, donde observamos las levaduras y las hifas, ¿no? Que están, y es un corte histológico, pseudohifas de cándida, están invadiendo el músculo liso esofágico. Luego tenemos que hay otras pruebas que nos van a permitir este estudio, las radiografías y las tomografías, que es de gran utilidad en casos pulmonares y meningios. Las pruebas de diferenciación.
Para realizar el estudio de cándida se hacen varias pruebas. Tenemos, entre las pruebas de diferenciación está la filamentación en el suero, donde vamos a observar desarrollo de tubo germinativo. Vamos a sembrar y poder obtener un microcultivo en agar almidón arroz para ver la formación de estructuras vegetativas y de reproducción que son características, en este caso de Candida albicans, y que también en otros casos de las otras especies, que lo vamos a hacer en la práctica. La actividad de la urea, ¿no? Que tiene actividad de la ureasa, la sensibilidad a los antifúngicos, la sensibilidad a cicloheximida. ¿Recuerdan para qué nos servía la cicloheximida, ¿no? Que es un inhibidor de crecimiento de hongos ambientales, ¿no? El caldo saburó para ver la formación de película. Y en todo esto estamos viendo los diversos factores, ¿no? De virulencia que pueden ser representativos de Candida albicans. Y pruebas de fermentación para carbohidratos y pruebas de asimilación para carbohidratos también, en disco, ¿no? Otras pruebas de diferenciación tenemos los medios cromogénicos. Los medios cromogénicos van a permitir colores distintos, ¿no? Para poder identificar a las especies de cándida. Dentro de las que vamos a estudiar y las más comunes, Candida albicans, que es verde, Candida tropicales, que da un color azul, Candida krusei, que da un color rosa pálido y rugoso, Candida glabrata, que da un rosa pálido y liso. Dentro de los sistemas hay otros de identificación rápida, que es donde se da la asimilación de carbohidratos, y podemos tener uno manual que se le va a presentar, o también hay los sistemas API y pruebas rápidas, sistemas automatizados de asimilación de carbohidratos y de enzimas, como FON y SPITEC. Hay métodos de Maltitov, que es en base a la espectrometría de masas. Y por último, estudios moleculares, ¿no? Que nos van a detectar genes específicos por especie. Aquí tenemos esta imagen para poder observar la filamentación en suero de tubo germinativo. Es conocida como la filamentación de Reynolds-Brandes. ¿Qué se hace? Se toma un inóculo de la colonia, ¿no? En 0.5 de suero humano, se incuba a 37 grados por 2.5 a 3 horas, no más, y en el caso de Candida albicans van a generar una filamentación, un tubo germinativo. Aquí está en menor aumento, como lo vemos, y aquí, ¿no? La levadura y un tubo germinativo. En el cultivo del almidón arroz van a formar pseudohifas, en este caso. Esta es la imagen de la cual se vería como un crecimiento. Ustedes lo van a ver, se ve como en tres dimensiones, ¿no? Y el objetivo es la formación, que se vea la formación de las pseudohifas, el crecimiento de las clamidosporas, que es su forma de resistencia, y la blastoconidias, ¿no? Así como diferenciarlos en tamaño, forma y disposición. La prueba de la urea, si es que cuál de las especies utiliza o presenta ureasa, ¿no? En el caso de el antiguo nombre de Candida krusei es positivo, Candida albicans, Candida tropicales es negativo. En el caldo saburó, la formación de la película, cuando nosotros hablamos de película, ustedes lo han visto con las bacterias, como al momento de mover el tubo, ¿no? Se forma, pues pareciera que quedara como una grasita ahí pegada, ¿no? Aceitosa en la película. Algo así parecido se va a ver con Candida tropicales, Candida krusei. Luego, la sensibilidad a la cicloheximida, ¿no?
En quiénes son sensibles en esto, Candida tropicalis, Klebsiella gravata. Pruebas de fermentación. Aquí se evalúa la capacidad de fermentar los carbohidratos. Se puede realizar en medio líquido también con tubos de Durham invertidos, ¿no? O medios sólidos, que en, en plano inclinado. Se incuba a 37 grados por 48 horas y después se hace la lectura, ¿no? Si hay un viraje de indicador y producción de gas, es donde podemos decir que hay fermentación. En las pruebas de asimilación evaluamos la capacidad de las levaduras de utilizar carbohidratos como fuente de carbono. Utilizamos base nitrogenada, la levadura y el disco de papel que está con el carbohidrato al porcentaje definido, lo incubamos 37 grados por 48 horas y vamos a observar el crecimiento, ¿no?, de la cepa alrededor del disco, como lo vemos acá. Era asimilado el carbohidrato. Aislamiento e identificación. En este caso, los medios selectivos, primo aislamiento, como vamos a poder observarlo, que no lo vamos a hacer en práctica, de venir que eso que sale un color café claro oscuro, los medios de cultivo cromogénicos que ya se han mencionado, y un cultivo, bueno, comentario, el cultivo positivo no necesariamente indica una infección, debido a que Cándida forma parte de la microbiota humana. Por eso es importante la correlación de aspectos clínicos y micológicos para confirmar el diagnóstico. En este caso, tenemos pues el medio, es la lectura del medio del cromo agar para Cándida. Es un medio selectivo que me va a permitir diferenciarlas porque a las cándidas, ¿no?, que tienen sustratos enzimáticos. Estos estratos enzimáticos se van a unir a cromógenos y nos va a permitir desarrollar a las colonias de un color característico, ¿no? A partir de la colonia original se hace una suspensión en solución fisiológica y se siembra por agotamiento en la placa. Se incuba 48 horas a 35 grados y después vamos a visualizar, ¿no?, las colonias. Ya hemos mencionado que Candida albicans está de color verde, como lo que están observando, mayor aumento aquí. La Candida piquia, Kudriaceae, colonias rosa seco, y Candida tropicales, colonias azules. Aquí tenemos otra forma de la filamentación del suelo formando tubos germinativos. Acá, estas son las clamidoconidias, esas estructuras, ¿no?, más gruesas. Lo vamos a hacer en agar almidón arroz, ¿no? Estas son las clamidoconidias presentes. Y bueno, hay otras pruebas inmunológicas también que se pueden dar para hacer el diagnóstico, la intratermorreacción a la candidina, serología de varias formas en látex. Hay diferentes tipos de pruebas. Otra es la identificación o determinación de los mananos, determinación de los B13 de glucanos, que son pruebas bioquímicas. Y hay diferentes métodos rápidos que se van a mencionar aquí. El API, ¿no? Tenemos API 10, API 20, API Galería ID. Estas pruebas son de asimilación de azúcares y también reacciones enzimáticas. Y tienen la capacidad de identificar, por ejemplo, dependiendo del número, la cantidad de, por ejemplo, API 10, 15 especies de levaduras, ¿no? No solamente de Candida, 15 especies. En el API Galería ID 32 es 29 pruebas, ¿no? Tiene la sensibilidad, inclusive no solamente prueba de asimilación, sino sensibilidad a la cicloheximida y la prueba de la esculina. Entonces, cada vez se identifica 63 especies de levaduras. Cada vez se va realizando, hay el método lectura manual, pero también los métodos
automatizados, ¿no? Entonces el equipo tiene toda una forma de codificación para poder identificar a las levaduras. Aquí se ven la lectura del tipo de lectura que se puede realizar, el número de especies en base a que se pueden obtener el tiempo, 24 a 48 horas, o sea, magnífico, ¿no? Y a quienes van a poder identificar. Lo que está en amarillo tiene buena identificación para levaduras, ¿no? Ahí está el complejo Candida albicans, Tapiquia kudryavtsevi, y los que no tienen tan buena, ¿no? Es mala identificación de levaduras, son estos otros, otro grupo. Siempre se recomienda acompañar estos resultados con la observación micromorfológica. Tenemos el otro equipo que es Maltidot, que este, es uno de los equipos más sofisticados, digamos, que nos dan buenos resultados, pero que no puede estar al alcance de todos, ¿no? Nos va a permitir este Maltidot identificar varios complejos de Candida albicans, diferencia Candida albicans de Candida dublinensis, diferencia 3 especies del complejo de Candida paracilopsis, diferencia 3 especies de Candida gravata, o sea, tiene muchas ventajas, ¿no? De repente por ahí de Candida aeunoli, que no diferencia la variedad ¿no? de auris, de Candida auris. Probablemente ustedes cuando ya estén en la actividad, en su internado y después trabajando, van a conocer a estos equipos porque actualmente se hacen los diagnósticos, identificaciones con estos equipos. Y por último, el estudio genético no molecular, el PCR, que se aplica prácticamente a casi todas a los microorganismos, ¿no? En este caso, aquellos que tienen mayor importancia es clínica. A ver, chicos. Y yo ahí solo he hablado de... ¿Se ve? Ya, un momentito. No, no, sí, me voy a pasar un poquito más ya porque son temas muy bonitos y largos. A ver, tenemos, vamos a estudiar a Cryptococcus, una infección sistémica producida por levaduras capsuladas del género Cryptococcus. Afecta a pacientes inmunocompetentes e inmunodeprimidos. El género comprende aproximadamente 100 especies, de las cuales 2 de ellas son las más implicadas en infecciones en humanos: Cryptococcus neoformans y Cryptococcus gattii. Estas 2 especies tienen similitudes fenotípicas, pero se diferencian según su distribución geográfica, manifestaciones clínicas, la epidemiología. Cryptococcus gattii está relacionado a los inmunocompetentes, hay infecciones pulmonares en este grupo de personas. Cryptococcus neoformans relacionados a los inmunodeprimidos, este grupo humano afecta el sistema nervioso, y en inmunodeprimidos el grupo de los VIH, ¿no? Las personas que tienen VIH. En la taxonomía, a ver, tenemos que en 1949, ¿no? Se comprobó la presencia de 4 serotipos en base a la composición de los antígenos capsulares, ¿no? A, B, C, D, y también AD. Aquí se identificó estos basándose en la composición de estos y posteriormente se reconoció al AD. Son cepas híbridas. Esta diversidad serotípica condujo a que se clasificara, ¿no? Las levaduras en esas 2 variedades, Cryptococcus neoformans, variedad neoformans, hay
disculpen, acá está mal, este es con N minúsculo. Eh, variedad Neoformans, esta está asociada principalmente a los tipos serotipo A y serotipo D. Y Cryptococcus neoformas, variedad Gatti, está relacionada a los serotipos B y C. El, el nombre de Cryptococcus neoformans hace referencia al estado anamorfo sexual en ambos casos, ¿ya? Y vamos a ver más adelante que también su forma telomorfa, que es la forma sexual, está reconocida o conocida como Filobacidelia neoformans en su forma telomorfa sexual. Y en el caso de Cryptococcus neoforma variedad Gatti, hay acá también es con minúscula, por favor, es Filobacidelia basilospora, es su forma telomorfa, ¿no? Sexual. Entonces, no solamente el complejo, ¿no? De este complejo Cryptococcus neoforma se dividió en dos variedades, ¿no? También en la variedad Grubi con serotipo A y variedad Grubi con tipo A y variedad Neoformans en el que se expresa el serotipo D, por acá. A ver, y se hicieron otros estudios a nivel de genotipo, ¿no? Porque ya entraron a la biología molecular y se obtuvieron otras variedades. La clasificación a nivel de genotipo BN1, por aquí está, BG, BN1 y BN2, en la parte de arriba, van a corresponder a la variedad Grubi y el genotipo BN4 corresponde a la variedad Neoformans y el genotipo BN3 corresponde al híbrido que expresan los serotipos AD. Ahora, así está esta clasificación, ¿no? Ahora, dentro del complejo Cryptococcus gatti, se han identificado diversos genotipos también. Aquí los tenemos. Mediante estos estudios de genotipificación molecular, los genotipos BG1 y BG2 se han asociado principalmente al serotipo B y el genotipo BG3 y BG4 se ha asociado al serotipo C. Con todo esto es que se determina, ¿no? Que este grupo que pertenece a un grupo de Cryptococcus neoformans, ¿no? A un complejo. Y el grupo de variedad Gatti al complejo Cryptococcus gatti. En el año 2015, un grupo, o sea, sí ha estado determinado, pero en el año 2015 un grupo de investigadores propusieron que el uso del término complejo Cryptococcus abandonar ese tipo de determinación y que en su lugar querían dividirlo en 7 especies distintas. Sin embargo, esto generó y genera todavía mucha controversia. Hay expertos que lo consideran que no va y por lo tanto sigue la clasificación como complejo de especies, ¿no? Porque era más conveniente. Actualmente la taxonomía de Cryptococcus continúa en debate, no hay un consenso, pero es importante que ustedes lo sepan porque puede estar en constante cambio, ¿no? Vamos a la morfología. ¿Cuánto tiempo me queda? Tengo 15 minutos. Cryptococcus, morfología. Es una levadura de 3.5 a 8 micras, con una cápsula de 1 a 30 micras. Se reproduce por gemación única. Tiene un cuellito bastante estrecho, como lo vemos acá, entre la célula madre y la célula hija.
va a presentar diversas características. Cuando nosotros lo observamos, vemos digamos, la forma circular que está dentro de un halo, ¿no? Esa forma circular, esa es la levadura y todo el halo es la cápsula. Presenta acción enzima fenoloxidasa, produce ureasa, asimila el inositol y la glicina, usa la creatinina, va a asimilar el malato en caso de Cryptococcus gattii y presenta susceptibilidad a la canavanina. Cryptococcus neoformans, variedad neoformans. Dentro de las características epidemiológicas, características generales, es una micosis oportunista, tiene predilección por el sistema nervioso central, las vías de entrada es por inhalación, por traumatismo, por vía oral. Es cosmopolita, donde habita en los cítricos, en la leche de los animales, en el suelo, por el pH alcalino que puedan tener y el suelo está con muchas bases nitrogenadas, las excretas de las palomas, ¿no? Que hay tanta polución de palomas y las excretas están en todas partes. Hay trabajos donde se han aislado tanto en heces de paloma frescas como en heces secas, ¿no? Entonces se considera estas excretas de paloma como un nicho ecológico, porque es un ambiente pues muy rico en nitrógeno, ¿no? El grupo que está más predispuesto está dentro de los 30, 60 años, ¿no? La epidemiología. Nosotros tenemos que el complejo Cryptococcus neoformans presenta una distribución universal, se encuentra en los suelos contaminados, como ¿no? Ya hemos dicho, con excrementos de paloma y otras aves. Estas aves van a actuar como portadoras del hongo, aunque no desarrollan la enfermedad, pero ellas son portadoras. Se han aislado en cavidades de árboles de madera, ¿no? Donde dejan ahí las heces, se han podido aislar estos criptococcus, porque la madera es dura. Esta levadura se asocia principalmente a pacientes con VIH-Sida, que presentan niveles de linfocitos bajos, ¿no? Inferiores a lo permitible, y este grupo está entre un 5 a 10% de desarrollar criptococosis. Su distribución geográfica. Cryptococcus neoforma, la variedad Grubi, ¿no? Predomina en América del Sur, mientras que Cryptococcus neoformas, variedad neoformas, es frecuente en Europa, en el Mediterráneo, ¿no? Particularmente en el Mediterráneo. El complejo Cryptococcus gattii presenta un nicho ecológico más restringido en comparación con las otras especies. No sobreviven excrementos de palomas, se ha asociado predominantemente a pacientes inmunocompetentes. En los años 90 se aisló esta levadura a partir de árboles del género Eucalyptus en Australia, ¿no? Lo que llevó inicialmente a relacionarla con climas tropicales, subtropicales. Aislamientos posteriores en distintas especies de árboles o en regiones de clima templado demostraron que su hábitat es más amplio, ¿no? De lo que se pensaba, porque así se encuentra en esta zona. Hay presencia de esto en zonas como Brasil y África ecuatorial, ¿no? Factores de virulencia. Dentro de los factores de virulencia, el principal factor de Cryptococcus es la cápsula polisacárida. A ver, ingresa al organismo y esta estructura va a aumentar de tamaño, lo que le confiere una capacidad de evadir la fagocitosis, ¿no? Y va a resistir la acción de las citoquinas proinflamatorias. Además, va a sintetizar la melanina, va a producir un pigmento que actúa como antioxidante y que también inhibe la producción del factor de la necrosis tumoral. A ver, ¿qué otras cosas?
va a contribuir a la patogenicidad, la presencia o la producción de ureasa. Uy, ya me está avisando mi alarma que todavía tengo 10 minutos. Va a producir la enzima fenoloxidasa, que esta va a actuar en la biosíntesis de la melanina. El mannitol también juega un factor importante porque actúa como protector e interfiere en los mecanismos celulares para evitar o favorece la muerte inducida de las células, ¿no? Y finalmente, la última es que tiene la capacidad de crecer a 37 grados también y puede adaptarse y replicarse eficazmente en el huésped humano. Dentro de los mecanismos de acción, aún no se han establecido con certeza si el estado anomorfo o telomorfo de Cryptococcus representa el agente infectante, ¿ya? Eso es importante, o sea, son las levaduras, es la bacilliospora, todavía está en expectativa. Esta levadura va a penetrar al organismo a través de las vías respiratorias, va a alcanzar los alveolos pulmonares. En personas inmunocompetentes, la infección puede permanecer asintomática o presentar una forma subclínica. En individuos inmunodeprimidos, el hongo se ingresa, se multiplica activamente y se disemina, tanto por vía linfática como vía hematógena, ¿no? Su principal órgano que le encanta es el sistema nervioso central. También puede afectar a otros tejidos u órganos, ¿no? Pero es donde le, le favorece su crecimiento. En la patogenia que tenemos aquí, bueno, no vamos a... eh, eh, lo que ya se les había explicado, cómo ingresa por inhalación, provoca, esto lo vamos a ir pasando porque ya no... Vamos a las manifestaciones clínicas que presenta la criptococosis. Dentro de las manifestaciones clínicas, las principales son las respiratorias, ¿no? Puede ser muy variada en cuanto a la sintomatología, puede ser asintomático o subclínica, puede cursar un cuadro leve hasta un cuadro con tos, fiebre, hacerse más intensa, el paciente puede perder peso y, bueno, puede llegar a situaciones más graves. Tenemos que la criptococosis del sistema nervioso central está asociado principalmente, ¿no?, a pacientes inmunocomprometidos. Se manifiesta con cuadros meningios, pueden ser una meningitis crónica, una meningoencefalitis o un granuloma cerebral. En las criptococosis cutáneas, la prima infección es rara, pero puede darse asociado a algún traumatismo, ¿no? Algún traumatismo que haya ocasionado y por último da pues esta infección como parte del medio ambiente, ¿no? La criptococosis ocular se da en un tercio de los pacientes con criptococosis a nivel de sistema nervioso central, ¿no? Y la criptococosis diseminada solamente, bueno, afecta el sistema urinario, en este caso, puede llegar al sistema óseo también, a las porciones largas de los huesos, a la epífisis. Y ahí tenemos las imágenes de lo que va ocasionando. Dentro de las formas clínicas, ¿no?, más graves, tenemos pues la meningitis, que es la más común. Tenemos a las meningoencefalitis, que producen pues trastornos de memoria. Las formas clínicas, el criptococoma, que es menos frecuente, que ocasiona cefaleas, trastornos mentales, náuseas, vómitos, y tracoma, ¿no?, o criptococoma, que es lo característica. Puede causar también a nivel pulmonar tos, expectoración, hemoptisis, malestar general, dolor pero y fiebres. Otras formas clínicas que vamos, para concluir, la forma diseminada, los otros órganos que pueden afectarse también, sobre todo en inmunosuprimidos, hígado, riñón, vaso.
En los huesos también se van o se pueden instalar, ¿no? En huesos largos, en las epífisis. Las criptococosis cutáneas pueden ocasionar lesiones únicas o múltiples papulares, ¿no? Diagnóstico micológico. A ver, tengo 5 minutos. Realizamos el examen directo, ¿no? En este caso, las muestras eh, que vamos a tomar, líquido cefalorraquídeo, líquido pleural, biopsia de piel, pulmón, ganglio, médula ósea, eh, orina, sangre. El diagnóstico se realiza, ¿no? Y el examen directo, luego el aislamiento y bueno, y pruebas serológicas. Cuando realizamos al examen directo, pues vamos a poder identificarlo, ¿no? A ver, al aislamiento usamos el agarsaburó, bueno, y en las pruebas serológicas otro tipo de diagnóstico micrológico, principalmente líquido cefalorraquídeo, pero podemos también buscarlo en otros tipos de muestras. Al examen directo lo vamos a realizar con tinta china para poder observar si hay presencia de levaduras. Estamos buscando nosotros ver la cápsula, ¿no? Vamos a utilizar la tinta china o también llamado nigrosina, Indinia Ink, ¿no? Es el mismo principio. Podemos hacer las coloraciones, una coloración, dependiendo del material que estamos teniendo. Si por último se va a realizar otra coloración, igualmente, ¿no? Que hacer el frotis o llevar para el corte. En caso del examen directo, ¿no? ¿Cómo los vamos a observar? Que no solamente a la tinta china, porque ahí lo que queremos ver es la cápsula. Al examen directo vemos levaduras con un halo, capsuladas de 3 a micras de diámetro, 3 a 12, de doble pared, vacuolas intracitoplasmáticas, a veces tienen un brote, ¿no? Nada más. Al cultivo, vamos a cultivarlas en medio de agar saburoglucosado, también en agar semilla de girasol, y en VHI lo llevamos a 37 grados, en los otros medios a 28 grados, y vamos a observar el crecimiento de colonias de color blanco a café. Son más oscuras que cándida, lisas, brillantes, húmedas y mucoides. Una identificación presuntiva. Se realiza la prueba de la ureasa, fenoloxidasa y la cabanina. En la prueba de la ureasa vemos positivo para Cryptococcus, ¿no? Negativo para Cándida. En la identificación de género, hoy utilizamos las pruebas de asimilación y fermentación, que lo vamos a realizar, espero que no haya ningún inconveniente en hacerlo en la práctica. Después, la producción de fenoloxidasa en el medio de agar semilla girasol, ¿no? Donde se van a producir pigmentos de color marrón, o sea, las colonias van a crecer con un pigmento de color marrón debido a la actividad de la fenoloxidasa, que está localizada en la pared celular del hongo. Luego la canabanina, ¿no? Que glicina azul de bromotimol, que en caso de Cryptococcus gattii es positivo. Después tenemos otros tipos de identificación, igual como lo que se les ha narrado en Cándida, es el mismo principio y solamente que dirigido para, inclusive acá lo vemos, ¿no? Para Cándida, Cryptococcus, recuerdan que se les dijo que eran en unos para 10 géneros, para otros que eran para 19 especies de un determinado género, entonces aquí están involucradas. Entonces ya no voy a repetir esta parte, ¿no? Diagnóstico microbiológico en general, aparte, tenemos las pruebas serológicas, aglutinación en látex, el antígeno criptococócico, pruebas de ELISA,
También pruebas anatomopatológicas, biópsicas, pueden haber nicolación en animales y otras pruebas más. Y por último, la prueba de PCR, que es ¿no? La prueba confirmatoria, digamos. Bueno, eso sería todo, chicos.